Mucho gusto con todas y todos los que están viendo este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Piero Giordano Vilches Cabeza. En primer lugar, quiero agradecer a UCivil, Taller de Capacitaciones Jurídicas, por brindarme este espacio para poder transmitirles algunos conocimientos acerca de la etapa de juzgamiento en el nuevo Código Procesal Penal. Trataré de ser lo más breve posible, pues por el carácter de este video, al ser informativo, se me ha indicado que debe ser en un tiempo corto de 10 a 15 minutos aproximadamente. Así que explicaré esta etapa del proceso penal de manera concisa, ¿bien? Empecemos. Como bien sabemos, el proceso penal tiene una estructura tripartita, pues está dividido en tres etapas. Primero, la etapa de investigación preparatoria, donde se recabarán todos los elementos de convicción para una futura acusación. Segundo, la etapa intermedia, conocida también como la etapa de saneamiento, pues se purgará todo lo realizado en la investigación preparatoria para evaluar si es que merece o no merece ir a juicio. Y por último, la etapa de juzgamiento, o más conocida como el juicio oral, que en este caso es el tema que me ha tocado abordar en el presente video, por lo que será materia de análisis, ¿bien? ¿Qué es el juicio oral? El juicio oral es la etapa más importante del proceso penal, pues solo en ella se producirán las pruebas y a partir de dicha producción nacerán los fundamentos para decidir sobre la culpabilidad o no del acusado. En palabras más sencillas, es un conjunto de actos formales ordenados conforme a un sentido lógico, es decir, la presentación de una tesis incriminatoria por el lado de la fiscalía, luego una antítesis por el lado de la defensa técnica, seguida de la producción de pruebas y la decisión, que vendría a ser en este caso la síntesis, que manifestará el contenido de una conclusión judicial. La etapa de juzgamiento inicia con el auto de citación a juicio, lo cual está regulado en el artículo 355 del Código Procesal Penal. En la etapa intermedia, el juez de investigación preparatoria, luego de haber saneado la acusación, emite el auto de enjuiciamiento, que contiene los elementos fácticos, los elementos jurídicos y los elementos probatorios, a efectos de que el juez de juzgamiento emita el auto de citación a juicio. La audiencia que da inicio al juicio oral deberá realizarse con la presencia obligatoria del acusado o acusados y su abogado defensor, según el artículo 367 del Código Procesal Penal. También deberá encontrarse presente el representante del Ministerio Público y el juez unipersonal, es decir, un solo juzgador, en caso de que el delito sea menor a los 6 años. Y por otro lado, el juzgado colegiado, conformado por 3 jueces, en el caso de que el delito sea mayor a los 6 años. Entonces puede ser un juez unipersonal o puede ser un juzgado colegiado, ¿no? Y muchos se preguntarán, Piero, ¿y el actor civil y el tercero civilmente responsable? A lo que debo responder que se puede prescindir de la presencia del actor civil o el tercero civilmente responsable en caso de que estos no asistan, ya que no es obligatoria su presencia para dar inicio a la audiencia. Por otro lado, como señalé hace un momento, para la instalación de la presente audiencia sí se debe contar con la presencia obligatoria de la fiscalía, el juez o los jueces, el acusado y la defensa técnica. Si es que no se encontrasen presentes, no se podrá dar inicio a la instalación y deberá suspenderse, señalándose nuevamente el día y la hora. Como se señala en el artículo 356 del Código Procesal Penal, el juicio oral se rige principalmente por los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Asimismo, en el desarrollo del juicio también se observan los principios de continuidad del juzgamiento,
concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. Estos son principios que debemos tener siempre en cuenta en la etapa de juzgamiento. Sin embargo, no nos vamos a detener en ellos para no extendernos demasiado. Vamos entonces a las fases del juicio oral. Esta etapa también tiene una estructura tripartita, pues está compuesta también por 3 subetapas. Primero, la fase inicial, que empieza con la instalación de la audiencia de juzgamiento, que requiere de manera obligatoria la presencia del juez, el fiscal, el abogado defensor y el acusado. Y bueno, culmina con los alegatos de apertura. Segundo, la fase probatoria, donde las partes interrogan y contrainterrogan testigos y peritos, introducen evidencias físicas o materiales y debaten sobre pruebas documentales. Esta fase empieza con el examen del acusado en caso de que éste acepte ser interrogado, continúa con la declaración de los testigos y peritos y culmina con la oralización de las pruebas documentales. Y por último, la fase decisoria, que empieza con los alegatos de clausura, donde las partes formulan su posición sobre la prueba actuada en juicio y culmina con la deliberación del juez o los jueces y su posterior sentencia. Bien, habiendo definido las fases del juicio oral, vamos a explicar de manera más detallada el desarrollo del juicio, ¿correcto? Una vez instalada la audiencia, el juez enunciará el número de expediente, la finalidad del juicio, la identificación del acusado, así como su situación jurídica, el delito que se le imputa y el nombre del agraviado. Luego de ello, las partes deberán acreditarse en el siguiente orden. Primero, deberá estar la fiscalía. Segundo, el actor civil. Tercero, deberá estar el tercero civilmente responsable. Y por último, la defensa técnica. Entonces, habiéndose acreditado todas las partes, se dará inicio a los alegatos de apertura, en el mismo orden que acabo de mencionar ahora. Es decir, fiscalía, actor civil, tercero civilmente responsable y defensa técnica. Sin embargo, antes de definir en qué consiste el alegato de apertura, cabe precisar que una vez que Fiscalía haya culminado con sus alegatos iniciales, el órgano le deberá preguntar al acusado si es que acepta o no acepta los cargos de la acusación. A esto lo conocemos como la famosa conformidad de la acusación. Entonces, habiendo realizado el juez la pregunta al acusado de si acepta o no acepta los cargos, en caso de que el procesado admita los cargos que se le imputan, corresponderá el dictado de la sentencia anticipada hasta dentro de las 48 horas. Es necesario también precisar que ante la conformidad de la acusación aparecerán 3 situaciones diferentes. Primera situación: si acepta los hechos el imputado, también la pena y la reparación civil, se declarará la conclusión del juicio emitiéndose la sentencia de conformidad. Segunda situación: si es que aceptase los hechos, pero no la pena ni la reparación civil, se delimitará el debate en estos puntos y se determinarán los medios probatorios que se actuarán. Y tercera situación: si es que el imputado no aceptase los hechos, la pena ni tampoco la reparación civil, se continúa con el trámite del juicio, debiendo continuarse con los alegatos de apertura del actor civil, tercero civilmente responsable en caso de que hayan, ¿no? Y bueno, los alegatos de la defensa técnica. Bien, suponiendo que el acusado no se ha acogido a la conformidad de la acusación, continuemos con el desarrollo del juicio. ¿Qué son los alegatos de apertura? Se le conoce también como declaración inaugural. En palabras de Steven Goldberg, se asemeja a la primera escena de una obra teatral.
Si es que la primera escena es eficaz, el público guardará expectante el resto de la pieza y comenzará a identificarse con los personajes y a extraer conclusiones provisorias acerca del final que desearían asignar a la pieza. Los alegatos de apertura son una promesa que las partes hacen al tribunal sobre lo que se demostrará en juicio. Por ello debe ser breve, teniendo en cuenta las palabras del profesor Neira Flores de que la brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces. Asimismo, debe proporcionarse al tribunal un punto de vista desde el cual pueda predecir lo que ocurrirá en el juicio y también se deberá ser sumamente persuasivo. En el alegato inicial se le debe decir al juez o tribunal qué caso está a punto de conocer, señalando qué es lo que la prueba demostrará y desde qué punto de vista específico ella debe ser apreciada. El objeto de estos alegatos es presentar al tribunal la teoría del caso de cada parte y hacer una cierta promesa al tribunal de qué hechos, en términos generales, quedarán acreditados a partir de la prueba. Recordemos que el juez unipersonal o colegiado no tiene conocimiento de los pormenores del caso, pues su participación se inicia recién en este escenario, en garantía del principio del juez no prevenido derivado de la imparcialidad judicial, o también conocido como la no contaminación del juez de juicio oral. Por ello debemos aprovechar este primer contacto para generar la atracción del juez sobre nuestra historia, como una lógica más consistente y creíble que la de la otra parte, ¿no?, de nuestro oponente. Cabe resaltar también que en los alegatos de apertura, a diferencia de los alegatos de clausura, no se puede argumentar, ya que aún no se ha probado nada. Simplemente se está haciendo una promesa a futuro de lo que se probará en la actividad probatoria, lo cual le dará fuerza a su teoría del caso. Asimismo, solo se debe prometer lo que se está sumamente seguro que se va a probar, ya que de no ser así, quedaría como un mentiroso y perdería total credibilidad. Entonces, la estructura que debe tener mínimamente un alegato de apertura sería, primero, una introducción acompañada de un pequeño lema. Segundo, la presentación de los hechos, de manera breve también. Tercera sería la presentación de los fundamentos jurídicos. Y cuarto sería la conclusión, ¿no?, que sería la petición o las pretensiones, ¿no?, de las partes. Bien, culminados los alegatos de apertura y continuando con el desarrollo del juicio, le sigue la actividad probatoria. Dentro de ella se encontrará el examen del acusado, el examen directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio a testigos y peritos, y también la oralización de documentos, teniéndose en cuenta que solo podrán ser oralizados las actas de prueba anticipada, la denuncia, informes, certificaciones y constataciones, y los dictámenes periciales solo cuando el perito no pueda concurrir por fallecimiento, enfermedad, ausencia o desconocimiento de su paradero, solo si es que se ha corrido traslado a las partes. Me gustaría hablar más sobre esta fase de la actividad probatoria, sin embargo, esta merece un mayor desarrollo y requiere mucho más tiempo del que se me ha otorgado, ya que incluso se podría hacer toda una clase completa acerca de esta fase, pues en esta subetapa se comprenden diversas técnicas de la litigación oral sobre cómo interrogar al testigo o perito, sobre cómo contrainterrogarlo, sobre el famoso uso de declaraciones previas, es decir, cómo refrescar memoria, haciendo alusión al método CARA, o cómo impugnar credibilidad, haciendo alusión al método CACA. También se pueden hablar sobre los diferentes tipos de objeciones, ¿no?, entre otras técnicas de litigación oral que son de suma importancia para todo litigante y estudiante de derecho. Pero no se preocupen, prometo realizar un video acerca de esto, o en todo caso lo haré en otra ponencia o conversatorio, así que tranquilos, amigos.
Bien, para ir culminando este video informativo y continuando con el desarrollo del juicio, habiendo terminado con la actividad probatoria, se procederá con los alegatos de clausura, en el mismo orden que señalé hace un momento. Es decir, primero fiscalía, segundo actor civil, tercero el tercero civilmente responsable y cuarto el abogado del acusado, conocido también como la defensa técnica. Ojo, debemos tener en cuenta que terminando la defensa técnica con sus alegatos de apertura, si por último el acusado desea hablar o por estrategia de la propia defensa técnica, este también puede realizar si es que gusta su autodefensa. Pero volviendo a lo anterior, ¿qué es el alegato de clausura y para qué sirve? El alegato de clausura es la exposición oral que se realiza al marco de la discusión final entre las partes que han intervenido durante el desarrollo de todo el juicio, por lo que cada una de ellas deberá exponer las razones de carácter legal, de carácter fáctico y de carácter probatorio, que le sirvan de fundamento para pedirle al tribunal que resuelva satisfaciendo sus pretensiones. El principal objetivo del alegato de clausura es convencer al jugador de que nuestras proposiciones fácticas son totalmente exactas. En esta fase, a diferencia de los alegatos de apertura, es el momento de argumentar y se deberá demostrar al jugador que las promesas que se hicieron al inicio han sido cumplidas y han sido plenamente probadas en la actividad probatoria. Por lo que esto deberá servir para convencer al juez que tu pretensión es la correcta. Por eso hice acotación cuando hablamos de los alegatos de apertura que no se debe prometer lo que no se va a cumplir, ya que perderías fuerza probatoria y quedas ante los ojos del jugador como un mentiroso o que tu teoría del caso no es lo suficientemente buena como para fallar a tu favor. Entonces, una estructura que podríamos tener en cuenta al formular un alegato de clausura sería en el siguiente orden. Primero, una introducción de la teoría del caso. Segundo, una breve descripción de los hechos. Tercero, el análisis de las pruebas incorporadas. El cuarto sería la discusión normativa. Y por último, resaltar nuevamente tu pretensión, ¿no? Bueno, amigos, finalmente, y no menos importante, habiendo concluido entonces el debate, el juez unipersonal o el colegiado, habiendo escuchado a todas las partes, entrarán en fase de deliberación, que es un proceso de discusión privada de los jueces donde se tomará una decisión y se dictará la sentencia. Es ahí entonces con la sentencia con la cual se fallará a favor de alguna de las partes que culminaría entonces esta etapa del juzgamiento del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, amigos y amigas, espero haber sido lo más claro posible, ya que como mencioné, el tiempo es muy corto. Así que muchas gracias. Les agradezco inmensamente por su atención y bueno, chicos, hasta la próxima ocasión.